Nosotros queremos ser, y a ver si lo podemos ser en toda su plenitud, el discurso y la propuesta del sentido común. La derecha suele utilizar el término sentido común para exaltar la parte más negativa de las sociedades. Cada uno debe velar por sí mismo, lucha y machaca a los demás, pero hay otra parte del sentido común que habla de la solidaridad y que habla de la consecución de los derechos humanos. Esa es nuestra tarea, el sentido común. Y el sentido común, que es el que posible y hace aunar a la inmensa mayoría de la población. Nosotros podemos ser de izquierdas, en su inmensa mayoría, pero tenemos que hacer un discurso para la inmensa mayoría y por tanto hay que adaptarse a su lenguaje y, como Sócrates hiciera, tirar de esa realidad hacia una situación de proyectos y de programas y sobre todo de valores que permitan aunar esa mayoría, la única que hará posible el cambio en profundidad, el cambio concreto, es decir, concretado en proyectos, programas y sobre todo, y algo muy importante, la nueva sociedad no será si no hay unos nuevos valores. La lucha cultural en ese terreno va a ser tremenda, porque en cierta medida y modestamente tenemos que trabajar para el hombre y la mujer nuevos. No es una cuestión de conquistas sociales, que también, sino de conquistas sociales y de proyectos alternativos de sociedad. Particular y personalmente, desde el recuerdo de mi actividad política, sigo manteniendo que el Frente Cívico debe ser uno de los muchos que sirvan para construir alternativas. ¿Cuál es nuestra tarea específica? Callada, sola, a veces incomprendida, sin aparecer en primer lugar en los medios de comunicación. Ser el cemento, ser los que van uniendo, ser los trabajadores incansables, ser como la Penélope que va tejiendo e hilando un tejido. ¿Para qué? El tejido que haga posible un cambio profundo. ¿Por qué? En estos momentos, desde mi punto de vista, solamente hay dos opciones. No caben alternativas intermedias. O seguimos como estamos, un proyecto que se encarna en la actual Unión Europea, que es la degradación de todas las ideas que en principio se manejaban cuando se empezó a hablar de Europa. Los refugiados, el euro, la deuda, la falta de democracia, la involución democrática en todos los sentidos, el secretismo y sobre todo en la actitud política, por ejemplo, de un gobierno que se niega a comparecer ante el Congreso de los Diputados. Eso es un ataque brutal a la democracia. Pero no solamente eso, sino que si el futuro va a seguir siendo igual, vendrá la reducción de los 24.000 euros, el tema de las pensiones, la cuestión de las reformas del mercado laboral y un largo etcétera. Esto es lo que nos espera, porque además no se contempla atisbo alguno de cambio. Eso es un proyecto que está ahí, claro, nítido, y que no solamente tiene el soporte del Partido Popular, sino que al finalizar las elecciones, tras las elecciones, Felipe González, que tiene vara alta y mando, dijo lo que es claro, lógico, que había que tener una alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos como garante de que esto va a seguir siendo así. Lo que ocurre es que a última hora los escándalos en Valencia y en otros momentos que van saliendo del PP hace que el PP sea una fuerza política inviable para un proyecto de consolidación, lo que hay, pero con una cara mucho más lavada. Esto es lo que está ocurriendo. Las negociaciones de estos últimos meses sobre la formación de gobierno arrojan una luz sobre este tema. ¿Y hay, frente a eso, hay un proyecto? No. Hay un embrión de proyecto, el que nosotros debemos con otros ayudar a construir, que es ni más ni menos la formación, la creación de un contrapoder en dos versiones.
contrapoder popular para enfrentarse a las políticas de la derecha, pero contrapoder que en su momento sea poder. Es decir, dos actitudes, dos momentos de la lucha: contrapoder para resistir y contrapoder para gobernar. Y cuando digo gobernar, no me refiero a estar en el gobierno, en la Moncloa, solo, y tener el boletín oficial del Estado. Desde mi punto de vista, el contrapoder es, en el aspecto político, es la punta de lanza de un poder social. Es decir, que el futuro gobierno que nosotros podamos ayudar a crear es un gobierno al que tendremos que defender en la calle y someter a estrecha vigilancia, para que así no sea lo que hasta ahora ha sido. La gente vota y confía en que ese gobierno resuelva los problemas y lo dejamos solo al libre albedrío de los poderes económicos o de los errores que ese gobierno pueda cometer.